Hola a todos, bienvenidos al rubro Inversiones. Estamos comenzando con uno de los temas de evaluación de acciones. Vamos viendo entonces esta primera aproximación a la evaluación de acciones. Vamos a decir primero que existen distintos momentos de evaluación. Tenemos, como acá pueden observar en la pantalla, tres momentos: valuación al inicio de la empresa o cuando se compra la acción. Valuación al inicio implica que es cuando una empresa comienza su nueva actividad, ¿no? Y bien, sino también puede ser en el momento de compra de la acción. Eso sería evaluación al inicio, es decir, cuando nosotros estamos incorporando las acciones a la empresa. Luego tenemos una evaluación que se hace a fecha de cierre de ejercicio, por eso le llamamos evaluación a fecha de cierre o evaluación al cierre. Y luego tenemos una evaluación llamada de liquidación o venta, que es aquella que se hace cuando se vende la acción, es decir, que se va a dar de baja del activo de la empresa. Vamos a ir viendo qué se hace en cada uno de estos momentos. Cuando nosotros hablamos de evaluar una acción en el momento de inicio o en el momento de compra, tenemos que tener en cuenta que el valor contable de la acción, es decir, el valor de incorporación al activo, acá está hecha la fórmula, valor de incorporación al activo, ese valor va a estar formado por el valor de compra de la acción, es decir, lo que la empresa paga por adquirir esas acciones. Ese valor de compra se calcula en función de lo que sale cada una de las acciones por la cantidad de acciones adquiridas. Ese valor se adiciona o a ese valor se suman los gastos de compra. Son todos aquellos gastos inherentes a la compra de la acción, como por ejemplo comisiones al agente de bolsa, sellados y gastos generales, ¿no? Relacionados con la compra. Esto me da como resultado el valor de incorporación al activo de estas acciones. Los gastos, como lo aclaro acá abajo, forman parte del valor al que las acciones ingresan al activo. Es decir, que podemos decir que los gastos se activan en el valor de las acciones. Continuando con un ejemplo, podemos ver. En este caso se compran 100 acciones a $1.30 cada una, más 0.20 pesos centavos de gastos por acción. Esto se paga en efectivo, es decir, yo tengo 100 acciones, $1.30 cada una, más 20 centavos de gastos que se adicionan, eso me estaría dando $1.50 por acción. Por cantidad de acciones me da que el valor de incorporación al activo es de 150 pesos. Entonces vamos a debitar acciones, es una cuenta de activo patrimonial, se debita en el momento en que la empresa adquiere las acciones y se acredita por la baja de las mismas, venta o liquidación, y obviamente acreditando la forma de pago que corresponda. Siguiendo con el otro momento de evaluación de acciones, tenemos al momento de cierre de ejercicio, es decir, siempre a fecha de cierre de ejercicio es importante realizar una actualización del valor contable de nuestras acciones, porque las acciones se deben evaluar a valor de mercado, es decir, que nosotros debemos tenerlas actualizadas a lo que valen las acciones al día de la fecha de cierre de ejercicio. Para poder lograr esto tenemos que hacer un cálculo comparativo. En este sentido sería el siguiente. Bien, como decía, las acciones se evalúan a valor de mercado. Entonces vamos a comparar el valor de mercado de la acción, que lo vamos a abreviar con las VM, B corta M, y vamos a ver cuál es el valor contable de la acción. El valor contable surge del mayor que tenemos en nuestra contabilidad, del mayor de la cuenta acciones, y el valor de una acción, el valor contable de una acción surge de dividir el importe total del mayor dividido la cantidad de acciones que tenemos en este momento en la empresa. Si el valor de mercado es mayor que el valor contable, hay una diferencia positiva de cotización de las acciones. Eso significa que
En la contabilidad yo las tenía evaluadas a un precio menor que lo que valen hoy en el mercado. Por lo tanto, vamos a tener un resultado positivo que lo vamos a ubicar dentro de la cuenta diferencia positiva de cotización. Si el valor de mercado es menor que el valor contable, hay una diferencia negativa de cotización de la acción, lo que se va a registrar con una cuenta llamada diferencia negativa de cotización. Eso significa que nosotros teníamos las acciones valuadas a un valor mayor al cual están en este momento en el mercado, por lo cual las tenemos que ajustar y ahí vamos a obtener una diferencia negativa, es decir, un resultado negativo para la empresa. Vemos un ejemplo donde a fecha de cierre de ejercicio las acciones se van a cotizar a $1,40 cada una. Si nosotros la vamos a comparar con el valor de $1,50 al cual yo ya las tenía evaluadas en la contabilidad, observamos que existe una pérdida del valor de la acción de 10 centavos, 10 centavos por cada acción. Por lo tanto, vamos a tener una diferencia negativa de cotización de acciones por 10 pesos, que sería 0,10 por 100 acciones, me da 10 pesos. Ahí observen que tienen una cuenta nueva que se llama diferencia negativa de cotización de acciones. Es una cuenta de resultado negativo. Se genera por el debe cuando surge un resultado negativo precisamente porque tenemos una cotización de acciones contable mayor a la cotización real de mercado. Distinto sería el caso si tenemos un valor de mercado mayor, en este caso el ejemplo es negativo, pero surgiría una cuenta diferencia positiva de cotización de acciones que se genera por el lado del haber. Luego tenemos el último momento de evaluación de las acciones, que es el momento de su liquidación o venta. En este caso, al momento de venta de la acción, que es lo que se suele dar, nosotros tenemos que tener en cuenta el valor de venta de la acción, es decir, es el valor al cual nosotros vamos a vender la acción. Y vamos a compararlo contra el valor contable, es decir, el valor que está figurando en el mayor de nuestra contabilidad. Vamos a ver si el valor de venta es mayor que el valor contable, la empresa va a tener un resultado positivo. Entonces vamos a usar una cuenta de ganancia o resultado positivo que se llama resultado positivo venta de acciones. Y si la empresa tiene un valor de venta menor al valor contable, vamos a tener una pérdida o resultado negativo que lo vamos a reflejar con la cuenta quebranto venta acción o bien resultado negativo venta de acciones. Por otro lado, más allá de la evaluación de las acciones, tenemos que tener en cuenta este concepto, los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son las retribuciones que se va a asignar al capital que aportó el accionista y que va a formar parte de, como dice acá, utilidades líquidas y realizadas, retenidas, en lo que eso significa, forma parte de los resultados positivos que ha obtenido la empresa y que van a ser distribuidos a los accionistas. Es decir, es como lo que les queda a favor a los accionistas, como la ganancia que tienen los accionistas por haber invertido y haber comprado acciones de esa empresa. Nosotros tenemos que reflejar dos situaciones acá. Una, donde se da lo que se llama aprobación del dividendo. El dividendo lo va a aprobar la asamblea. Una vez que se constituye la asamblea, va a definir que van a distribuirse dividendos. Eso significa que van a ponerse a disposición de los accionistas un monto determinado de dividendos. Esa aprobación solo puede declararla la asamblea a través de un acto llamado declaración de dividendo. Esto tiene una imputación contable, es decir, que hay que hacer una registración aquí y vamos a ver después la registración número 1. Luego tenemos un segundo momento que es la puesta a disposición de los dividendos a los accionistas que se va a reflejar con la registración 2.
Antes de empezar con las registraciones, tenemos que ver cómo se calculan los dividendos. Los dividendos se van a calcular sobre el valor nominal de las acciones. Las acciones tienen escrito en el papel que las representa, es decir, es un documento que se representa a través de un escrito, digamos, y estas acciones tienen lo que se llama el valor nominal, que es el que figura en la misma acción. Los dividendos se calculan siempre sobre valor nominal, no se calculan ni sobre valor contable ni sobre valor de mercado, sobre valor nominal. Para poder trabajar con los dividendos vamos a usar algunas cuentas nuevas, como por ejemplo dividendos ganados, una cuenta de resultado positivo. Después tenemos los dividendos a cobrar, que es el derecho que tiene la empresa por el hecho de que se ponen a disposición los dividendos. Dividendos a cobrar en efectivo y dividendos a cobrar en acciones. Los dividendos a cobrar en efectivo son cuando la asamblea decide pagarles los dividendos a los accionistas en pesos, ¿no? Y en acciones es cuando en vez de darle pesos decide darle acciones. En el ejemplo que tenemos acá vamos a ver que dice: la asamblea de accionistas del ente emisor aprueba la distribución de dividendos del 18% sobre 500 acciones de valor nominal 100 cada una, el 50% en acciones y el 50% en efectivo. En el primer momento donde se aprueban los dividendos, se ponen a disposición en el segundo momento. Vamos a ver que hay dos asientos que hacer. El primero es donde se aprueba el dividendo, vamos a hacer dividendos a cobrar en acciones, dividendos a cobrar en efectivo, a dividendos, acciones ganado o dividendos ganados. Esto representa que la asamblea decidió distribuir dividendos, pero eso no significa que todavía los haya distribuido. Una vez que la empresa ponga a disposición los dividendos, eso en el ejercicio les va a decir, se ponen a disposición los dividendos, vamos a hacer un asiento donde vamos a acreditar estas dos cuentas, dividendos a cobrar en acciones y dividendos a cobrar en efectivo, y vamos a debitar, obviamente, en el caso de los que sean efectivos, vamos a debitar la forma de pago, por ejemplo, en este caso caja, que también se pueden pagar con un cheque, y vamos a debitar la cuenta acciones por aquellos dividendos que se paguen en acciones. Bien, los invito a que podamos realizar ejercicios de este tema para ir viendo cuáles son las dudas que tenemos. Nos vemos en la próxima.